Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, maestro. Vamos a empezar. Estamos viendo dominio, rango, funciones, algunas aplicaciones de este tipo de situaciones, ejemplos muy simples de momento. Vamos a ver el día de hoy línea recta. Profe, buenos días. ¿Ya pasó lista? No, la lista es al final, ya lo saben. Gracias. Hoy vamos a ver sobre la ecuación de la recta. El día viernes resolvimos un par de ejercicios sobre situaciones relacionadas al concepto de utilidad. Y el ejercicio de participación era muy similar a uno de estos. Bueno, resulta que ese concepto de utilidad, si tú lo graficas, se comporta linealmente. Linealmente, ya que es la gráfica que tú generas. Bueno, recordemos cómo era la fórmula, utilidad era igual a los ingresos. ¿Cómo lo hayamos puesto? Bueno, la utilidad es la diferencia que hay entre lo que tú inviertes, vamos a llamar ingreso, bueno, entre lo que recibes y lo que tú estás invirtiendo. Vamos a llamarle a esto el costo. Bien, lo vemos de esta manera. Entonces, si tú graficas en un plano cartesiano, aquí, por ejemplo, ¿qué sería más conveniente? Vamos a poner costo. El costo es lo que tú le vas lo que requieres para volver a es regenerar los recursos del negocio. Y acá, utilidad. ¿Sí? La utilidad es, en este caso, el exceso. ¿Sabes qué? Mejor aquí no le voy a poner costo, voy a ponerle ingreso. Porque el ingreso es variable. Es lo que tú estás generando al día. Bien. El costo es usualmente una cantidad fija. Es algo que tú ya sabes, un valor al que debes tú alcanzar para continuar en ese negocio. Bien. Entonces, entre más ingreso, mayor utilidad, ya que el costo es usualmente una cantidad fija. Bien. Entonces, esto de aquí se comporta como una línea recta. Si tú tienes 0 ingresos, no vendiste nada, ¿cuánto será la utilidad? ¿Habrá utilidad? ¿Habrá utilidad positiva o habrá utilidad negativa? A ver, piénsalo tantito. Si no hay ingresos en el día, ¿cómo será la utilidad? Negativa, ¿no? Maestro, es negativa. No habrá utilidad. No habría utilidad. Unos dicen que es negativa, pero ¿por qué? Bueno, la que dice que no hay utilidad, ¿por qué? ¿Sería porque no hay ingresos? No me respondes nada. No, bueno, cuando no hay utilidad, pasa a ser negativa porque no hay ingresos, por eso mismo es que pasa a ser negativa. O sea, no es que no hay utilidad, sino que pasa a ser negativa. Ok, bien. Entonces, el ingreso 0 debe corresponder, en este caso, al origen de este plano. Bien. Por lo tanto, si no hay ingreso, el ingreso lo voy a representar con estos puntos verdes.
Estos son los ingresos, que pueden ser variables, ¿verdad? ¿Puede haber ingresos negativos? ¿Puedo poner ingresos por aquí o no? No. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esta región está prohibida. Si yo tengo esos ingresos, la utilidad nos gustaría que fuera positiva, ¿verdad? Que son todos estos puntos, pero puede darse el caso que tengas utilidad negativa. Tiene sentido, ya que como no vendiste nada, entonces estás perdiendo. ¿Qué perdiste en este caso? En este caso, el costo, lo que tú, tu inversión del día o del periodo, ¿vale? Entonces, para un ingreso nulo, que es este punto verde, le corresponde una utilidad negativa, y ese negativo lo interpretamos como una pérdida, una deuda, como le quieras nombrar, ¿bien? Por lo tanto, corresponde a este punto. Claro, si tú vas vendiendo a lo largo del día, tu utilidad va creciendo, ¿verdad? Supongamos que para este ingreso le corresponde esta utilidad, supongamos. Entonces sería este punto. Y por lo tanto, la curva que representa aquí sería una línea recta. ¿Cómo interpretamos esta línea recta? Pues muy fácil. A mayor ingreso, mayor utilidad. ¿Te das cuenta? Conforme tú vas vendiendo más, tu utilidad va incrementándose. Es por eso que la recta apunta en ese sentido. Pero no puede estar, digamos que está prohibido que la recta pase de este lado. Aquí no debe haber recta. Debe estar prohibida esa zona, ya que esta zona corresponde a ingresos negativos y no puedes tener ingresos negativos. Por lo tanto, el dominio de esta línea o de esta función utilidad debe ser dominio, son los valores permitidos del ingreso. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tener y el más grande? El ingreso debe ser la cantidad más pequeña. No puede ser negativa, ¿vale? No puedes tener ingresos de este lado. No puede haber. Pero el más pequeño de estos valores es 0, ¿verdad? El ingreso oscila entre 0 cerrado, porque posiblemente no vendas nada, y matemáticamente hasta infinito abierto, ¿sale? Ese sería su dominio. Y en el caso de la utilidad, pues su valor más pequeño, en ese caso extremo, sería cuando no tengas ingresos, y sería este punto de aquí. Este punto de aquí le corresponde a lo que tú invertiste, ¿verdad? El costo. Por lo tanto, el valor más pequeño de la utilidad, que puede ser negativa, sería menos lo que tú invertiste, y puede llegar hasta infinito positivo. Matemáticamente, en la vida real hay quizá un número fijo, ¿verdad? No es infinito. Bueno, es una línea recta. Por lo tanto, la ecuación de aquí debe ser lineal, ¿vale? Sobre las líneas rectas, vamos a ver un concepto muy importante llamado pendiente. La pendiente de una recta, ¿han escuchado de eso alguna vez? ¿A qué se refiere? ¿Qué entiendes por pendiente? Pues es una línea que va hacia arriba. ¿Y cómo diferencias una línea que va hacia arriba con una que va hacia abajo? Una gráfica. De estas dos líneas, ¿cuál va hacia arriba, según tu criterio? La roja, pero, o sea, la pendiente, pues tengo entendido que es como los grados de inclinación o algo así. O sea, el grado de inclinación o sea, qué tan, pues, tan parada está, por decirlo así. Bien, por ahí va. Sí, tiene que ver con el ángulo de inclinación. No podemos decir que va hacia arriba o va hacia abajo, no. Porque, sí, a lo mejor se dejan guiar
por la apariencia, ¿verdad? Ah, para mí la línea roja va hacia arriba, pero a lo mejor yo la trazo en este sentido, va hacia abajo. ¿Bien? O al revés, que la línea azul va hacia arriba, pero en ese sentido, o va hacia abajo en este otro. Entonces, cuidado. Para eso nos sirve la pendiente. La pendiente nos dice una especie de sentido de la recta. ¿Vale? La pendiente vamos a definirla de la siguiente manera. Vean, pasamos un plano cartesiano nuevamente. Aquí es la variable independiente, que puede representar cualquier cosa. En el caso de la utilidad y los ingresos, la X sería ingreso y la Y sería utilidad. Bien. Vamos a suponer una línea recta aleatoria. Esta, porque sí. Bien. Esta es una línea recta que representa algún fenómeno. Nos interesa. Bueno, geométricamente o gráficamente, la pendiente es el grado de inclinación. Esto se llama... Bueno, esto realmente no es la pendiente. Esto es el grado de inclinación o el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación siempre se mide con respecto al eje horizontal, en contra de las manecillas, ¿sale? Porque podemos medir ángulos a favor de las manecillas, así, o al revés, ¿sale? Nosotros vamos a tomar esta lección. En contra de las manecillas, el signo de esos ángulos va a ser positivo y a favor sería negativo, pero esta se descarta, ¿sale? Vamos a tomar siempre los ángulos con respecto al eje horizontal y en contra de las manecillas del reloj. ¿Vamos bien? ¿O ya te perdiste? Sí, maestro, vamos Todo bien. bien, profe. Vamos bien. Vale. Entonces, una línea recta puede tener como valor mínimo de inclinación 0 grados, 1 grado, 2 grados y así sucesivamente. ¿Cuál es el giro máximo que puede dar? 360. 360 grados. Un giro de 360 grados equivale a no girar. ¿Te das cuenta? Porque 0 grados es esta línea. Un giro de 360 es esto y regresas a la misma posición. Entonces, un giro de 0 y 360 es lo mismo. ¿Vale? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa si a ese ángulo yo le calculo la tangente? La tangente del ángulo de inclinación se le conoce como pendiente. ¿Bien? Pendiente de la recta es igual a la función tangente del ángulo de inclinación. Esto es en palabras. Ahora, en símbolos. A la pendiente de la recta se le acostumbra asignarle la letra M, ¿vale? Así, M. Y la tangente se escribe así. ¿De qué ángulo? Al ángulo de inclinación vamos a ponerle un nombre. Este ángulo, que para no escribir toda la palabra ángulo de inclinación, se le va a llamar alfa. Una letra griega, una alfa. Y entonces aquí en tu fórmula quedaría de esta manera. Bien, con esta ecuación tú calculas la pendiente de una línea recta. Nada más necesitas conocer tú qué tan inclinada está. Y esa inclinación la medimos con respecto al eje horizontal en contra de las manecillas. Esa es una manera de medir la pendiente. No es la única. La pendiente también se puede medir de la siguiente forma. Pongo aquí. Y vamos a poner aquí alternativamente. ¿Sale? Ahorita hacemos unos ejemplos. No sé. Alternativamente. Fíjate, te lo voy a explicar con lo de la utilidad y los ingresos.
Tienes aquí ingresos y aquí tienes utilidad. Bien. Supongamos que en este caso nuestra función utilidad sea esta recta. ¿Vale? Bueno. Y supongamos que aquí este punto corresponde a, como son ingresos, es decir, lo que te está llegando, vamos a suponer que sean 100 pesos. ¿De acuerdo? 100 pesos. Aquí van a ser 200, no los voy a empalmar, los voy a separar así, 300, 400, 500. ¿Vale? Vamos a suponer que por un ingreso de 300 pesos, tu utilidad, no está a escala la cosa, eso no es importante. Por un ingreso de 300, tu utilidad fue del 10%, 30, ¿vale? Por un ingreso de 500, aquí está el punto proyectado. Nada más hay que hacer esto para proyectar sobre el eje. Vamos a suponer que es del 10% también, 50 pesos. Bien, a ver. Entonces, para un ingreso de 400, que es este punto de aquí, este es un ingreso de 400, ¿qué utilidad le corresponde? ¿Qué valor debe estar aquí? 40. 40. Muy bien. No necesitamos a veces conocer el ángulo de inclinación de la recta. Y en este caso el ángulo se desconoce. El ángulo sería este. No sé cuánto es. No sé si es 45 grados, 60 o 80 grados. No sé. Lo podemos calcular con estos números. Bien. Fíjate. ¿Cómo te lo explico? A ver, algo sencillo. ¿Cuál fue el cambio horizontal? Entre 300 y 500, ¿cuál es el cambio? ¿En cuánto difieren estas cantidades? ¿Una diferencia de 200? Tiene una diferencia de 200, muy bien. Esa diferencia, o bien, ese cambio de 200, ¿qué cambio produce en las utilidades? Para 300, el cambio, bueno, la utilidad asociada es 30. Para este 500, la utilidad asociada es 50. Para un cambio de 200 en los ingresos, ¿bien? Porque la diferencia entre 300 y 500 es 200. ¿Cuál fue el cambio correspondiente en la utilidad? ¿Cuál es el cambio? 20. Es 2, es 20. Bien. 20. Entonces, la pendiente la podemos medir con esos cambios. Si yo conozco un cambio aquí, voy a borrar este para no confundirlo. En este caso, este cambio es de 200, ¿verdad? Un cambio horizontal, o bien un cambio en los ingresos, me genera un cambio de 20 en el eje de las utilidades. Aquí. Entonces, con estos valores puedo calcular la pendiente de la siguiente forma. La pendiente es igual al cambio, y vamos a llamarle cambio vertical. El cambio vertical es en el eje vertical, partido por el cambio horizontal. Bien, esta es una fórmula para calcular la pendiente y te da lo mismo que con la tangente del ángulo de inclinación. Pero esta, fíjate que no hace caso del ángulo, no importa. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente se llama M. ¿Cuál fue el cambio vertical? El cambio vertical fue de 20. El cambio horizontal fue de 200. 20 entre 200 es 0.10. ¿Vamos bien o ya te perdiste? Vamos bien, profesor. Ok. Entonces, ¿cómo interpretamos este 0.10? Bueno, este 0.10 sale de dividir 20 entre 200. A lo mejor así no nos conviene interpretarlo.
sino la interpretación es más clara de aquí. Por cada cambio de 200 en los ingresos, la recta incrementa o va creciendo positivamente, porque este número es positivo el de arriba, 20 unidades. Por cada cambio de 200 horizontal, se tiene un cambio positivo vertical de 20. Y esa razón equivale a 0.10. ¿Bien? Equivalentemente. Aquí abajo hay un 1 dividiendo. No pasa nada. Por cada cambio unitario o por cada, ¿cómo decirlo?, peso de ingreso en esta situación, tu utilidad aumenta 0.10 centavos. Bien. Esta fracción de 0.10 entre 1 es lo mismo que 20 entre 200. ¿Sale? De las dos formas hay que saber interpretarlo. Y eso te da la pendiente. La pendiente de esta recta es 0.10. Así muy fácil. Y la calculamos con esta fórmula. Bien. Puede calcularse el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación se calcula con esta fórmula. Ya conoces el valor de la M. La M es igual a 0.10. Bien. Lo vamos a calcular, pero pues dependiendo. Si es necesario calcularlo, se hace. Y si no, pues no. Bien. Entonces calculamos el ángulo. El ángulo es a través de esta fórmula, ¿verdad? 0.10 es igual a la tangente de mi ángulo, el cual es la incógnita. Bien. Para despejar alfa, debo pasar la tangente como función opuesta. La función opuesta de la tangente es arco tangente o tangente a la menos 1. Entonces quedaría tangente inversa de lo que esté ahí debe ser igual a mi incógnita. Y hazlo en tu calculadora. Debe estar programada en grados. Arco tangente de eso te da 5.7 aproximadamente. 5.7 grados. Bien. ¿Qué significa esto? 5.7 grados, esta cosa no está a escala, pero 5.7 está muy ligeramente despegado del eje X. Si tú la trazaras con un poco más preciso esta cosa, seguramente la función utilidad sería algo así. Crece muy despacio. Si tú lo haces a escala, donde este ángulo es de 5.7, ¿bien? Si lo hicieras a escala. Pero aquí lo tenemos de esta manera, no está a escala. No importa, es nada más para ilustrar que se entienda este concepto de pendiente. Bueno, pues ahí está. ¿Alguna duda? Ninguna. Pero fue ese símbolo que... Entonces, es ángulo, ¿verdad? El que está después de tangente, ese es ángulo, ¿no? ¿Significa ángulo? Se llama alfa. Y Alfa, ok. está representando el ángulo. ¿Bien? Ok, gracias. Bien, a ver. Otro más. Vamos a calcular. Mira, este ejercicio está muy sencillo. Es del Hosler. El Hosler es un libro muy sencillo de matemáticas para administradores. Es su enunciado. Bien. Y la gráfica que se está citando ahí es esta cosa. Bueno, la recta de esta imagen muestra la relación entre el precio P de un artículo en dólares y la cantidad Q de artículos en miles que los consumidores comprarán a ese precio. Determina, interpreta la pendiente. Bien. Vamos a omitir esto. Estas leyendas. Mira. Tienes aquí un par de coordenadas sobre esa línea. Y vamos a entender. El eje horizontal aquí te representa cantidad de productos en miles. ¿Te acuerdas? Te lo dice el ejercicio. La cantidad de artículos en miles. Significa que si tú aquí haces una escala, aquí
lo ponen como 8, pero como son miles, realmente es 8,000. Bien, lo voy a poner como 8, para que entiendas que también se puede trabajar así. Y aquí en lugar de 2,000 pongo simplemente 2. ¿Vale? Muy bien. Para una venta de 2,000 artículos, ¿cuál fue el precio? Ah, pues el precio, aquí dice que se muestra en el eje vertical y ¿en qué unidades se miden? En dólares. Bien. Entonces, para 2,000 artículos se tiene este precio. ¿Verdad? Es la coordenada vertical. Y ese precio corresponde en este caso a $4. Debe ser algo... ¿Qué producto? Por 2,000 artículos te cuesta $4. Es una partícula de polvo, a lo mejor, no lo sé. Y para 8,000 artículos, resulta que lo que pagas es $1. Claramente esta recta representa una venta a mayoreo, ¿verdad? A mayoreo, a mayor precio, perdón, a mayor cantidad de productos, menor precio. Bien, dada esta información, vamos a calcular la pendiente e interpretarla. No tengo ángulo. En este caso el ángulo, recuérdalo, siempre es con respecto al eje horizontal. El eje horizontal es el eje de las cantidades, el eje Q, en sentido contrario a las manecillas. Entonces, el ángulo debe ser este de aquí. No es este, porque si tú haces este, estarías girando a favor de las manecillas. Bien, cuidado. Este es el alfa. No lo conozco. No necesito conocerlo. Lo puedo calcular, sí, pero no me interesa. Nos interesa la pendiente. Y la pendiente, en este caso, como no tengo el ángulo, no puedo utilizar la fórmula de la tangente, la que tengo aquí arriba, ¿bien? Pero sí puedo utilizar esta fórmula de los cambios, porque conozco datos, tengo información. Entonces, ¿cuál es el cambio horizontal aquí? El cambio horizontal es esta separación. ¿Cuánto es? 6. 6 positivo. Puede ser 6 negativo. Ten cuidado. ¿Bien? Y la separación aquí es de 3 positivo. 3 positivo. Muy bien. $3. Entonces, la pendiente M viene dada como cambio vertical. El cambio vertical en este caso es de 3, partido por el cambio horizontal que es de 6. Esto es mi cambio, pero es una fracción. Hay que reducirla lo más que se pueda. 3/6 es lo mismo que 1/2. ¿Vale? Recuerden los clases de la primaria cuando habían fracciones equivalentes. Es lo mismo. 1/2. Por lo tanto, la pendiente es igual a 1/2. ¿Cómo interpretamos este valor? ¿Qué significa? Lo podemos interpretar en el cálculo inicial, así como 3/6. Pues dice, por cada 6 productos vendidos, por cada 6 productos vendidos, porque este 6 representa la diferencia entre artículos, ¿bien? Tú tienes una ganancia, y digo ganancia porque es positivo el número, de $3. ¿Bien? Por cada 6 artículos, tú ganas 3. Esto equivale a, por cada 2 artículos vendidos, ganas 1. ¿Vale? Que es lo mismo de aquí. ¿Lo entiendes? Sí, profe. Sí. Muy bien. Pues ahí está. Muy sencillo. Es una pendiente positiva. ¿Vale? Y es lo que decía aquí. Incremento de una unidad. Disminución. ¿Por qué disminución? A ver. Ya. Hay un detalle que se me pasó. Vamos a corregirlo. No puede ser un aumento, no puede ser una ganancia. ¿Por qué?
Porque aquí la recta, bueno, no podemos decir que va hacia abajo o hacia arriba, hasta conocer la pendiente. Pero mira, conforme tú vas incrementando las unidades vendidas, ¿qué pasa con el precio? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Entonces se comporta así. Esa disminución la estamos calculando mal aquí, ¿sale? ¿Cómo se calcula esta disminución? Pues tu punto inicial, ¿cuál va a ser tu punto inicial? Puede ser el 2,4 o el 8,1, no importa que tú tomes. Bien, voy a tomar como punto inicial el 2, es decir, 2 productos vendidos. Para este 2 productos vendidos, ¿cuál fue el precio asociado? Pues de $4. Aquí está, bien. Y para una venta de 8 artículos, el precio asociado fue de $1. Entonces, vamos a calcularlo de la siguiente forma, y sería la más conveniente en estos casos. Mira, los cambios en alguna cantidad, la cantidad que sea, viene dado como valor final menos valor inicial. Ese es el cambio. Lo que vale al final menos lo que valía inicialmente. Bien, entonces, ¿cuál es el cambio horizontal aquí? Cambio horizontal. ¿A qué es igual? Pues es el valor final. El valor del final, es decir, las cantidades finales que se vendieron, recuerdas que era de 8, ¿verdad? ¿Y cuántas vendiste inicialmente? Eran 2. Y esta diferencia es 6. Bueno, ahora vamos a calcular el cambio vertical. El cambio vertical en este caso son los precios. ¿Cuál fue el valor final del precio? 1 o 4. 4. 1. ¿Por qué 1? Sí, 1 menos 4. ¿Por qué no 4? ¿Por qué debe ser 1? ¿Por qué 1? Buenos días. Ay, ¿Por qué 1? ¿O por qué 4? Es tan fácil. Porque va disminuyendo el precio. O sea, por ejemplo, No. por el 2 es el 4, ¿no? Y por 8 va 1, ¿no? Bueno, creo. Algo así. Es una correspondencia. La cantidad inicial en los productos fue 2. Y para esa cantidad inicial le corresponde este valor. Bien. En el caso de la cantidad final de los productos, pues de 8. Y para ese 8 le corresponde un precio de 1. Bien. Si yo aquí en el cálculo del cambio horizontal estoy asignando como este 2 el inicial y este 8 el final, cantidad final, cantidad inicial, entonces debo respetar ese orden en el cambio vertical. La cantidad inicial verticalmente sería esta de aquí. La cantidad final, esta de acá. Bien. No es porque es el que yo vea primero. El que vea primero abajo o el que vea primero arriba. No, hay que obedecer esta correspondencia. Bien, esa regla. Por lo tanto, el cambio vertical viene dado como cantidad final en el eje de los precios. En este caso era, ¿cuánto era? Era de 1. 1. Menos la cantidad inicial, que era de 4. Y esa diferencia es menos 3.
¿Vale? Cuidado. Y por lo tanto, de estos valores, puedo calcular la pendiente, cambio vertical, que es menos 3, partido por cambio horizontal, que es 6. Y esto es igual a menos 1/2. Este es mi valor correcto. ¿Cómo lo interpreto? Muy fácil. Por cada cambio, bien, bueno, mejor dicho, por cada 6 artículos vendidos, por cada 6, yo tengo una ganancia o pérdida. Pérdida. Tengo una pérdida de $3. Por eso hay menos. Y eso es consistente ya con la recta, ¿verdad? Con el sentido, porque es decreciente. Entonces, ese decremento se ve reflejado en el signo negativo de aquí. Pero menos 3/6 es equivalente a menos 1/2. Y esto se interpreta como, por cada 2 artículos vendidos, tengo una pérdida de menos $1. O bien, no una pérdida de menos 1, una pérdida de $1, porque pérdida ya es este signo negativo. O puedes decir, tengo una ganancia de menos $1. ¿Vale? Ganancia de menos $1, es una pérdida. Entonces, sea una o la otra forma, es equivalente. O bien una disminución, ¿sale? Como tú quieras interpretarlo. ¿Alguna duda? No. Nada. No, profe. Son muy listos. No sé, se les va a facilitar todo esto, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver, ya sé cómo calcular la pendiente. Tengo una fórmula muy fácil, en el de los cambios. Si te das cuenta, no hemos utilizado la de la tangente, salvo aquí, ¿verdad? Para calcular el ángulo, por curiosidad, nada más, pero no es necesario. Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a suponer que se tiene el plano cartesiano, XY. Y tú tienes una recta por ahí, está así, no importa. ¿Bien? Resulta que en esa recta que puede modelar cualquier cosa, tienes dos datos. Dos datos. Estos datos tienen ciertas coordenadas, como en el caso de la utilidad, no, del ejercicio anterior, que era artículos y, ¿qué otra? Precio. Bueno, pues este punto vamos a asignarle coordenadas que sean x1, y1, y este otro dato vamos a asignarle coordenadas x2, y2. Con estos datos yo puedo calcular los incrementos, el incremento horizontal y el incremento vertical, ¿verdad? Esto de aquí. Bueno, estos incrementos se verán así. Pueden ser positivos o negativos. Ahora lo que me interesa es la ecuación de la recta. Es importante saberlo. Se los explico en la siguiente video. No se vayan.